diccionarios de datos. ¿Qué son los diccionarios de datos? Es un catálogo, un depósito de los elementos de un sistema. Estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requisitos y las necesidades de la organización. En él se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van, después que ya tenemos bien definido el diagrama de flujo de datos, vamos a definir cada uno de los elementos que lo integran, cada uno del movimiento de los datos. Contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenidos y organización. Identifican los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Aquí ustedes van a definir los almacenes de datos. Si allá en un almacén colocaron laboratorio, ¿qué almacena ese laboratorio? O sea, lo van a desarrollar. ¿Sí? Igual van a definir qué hace ese proceso, qué hace esa búsqueda de datos. Todo lo van a definir aquí. Viene siendo la semejanza de lo que se hace en una descripción de caso de uso. Este viene siendo el homólogo, este diccionario de datos. Es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento en común de todas las entradas, salidas, componentes y cálculos. Esto les va a ayudar a ustedes a conocer muy bien y en detalle cuáles son los procesos. El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades, sobre todo entre el equipo de desarrollo. Define con precisión los datos de entrada, salida, componentes de almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes. Los analistas usan los diccionarios de datos por 5 razones principales. 1. Manejar el nivel de detalle en los grandes sistemas. Comunicar un significado común para todos los elementos del sistema. Documentar las características del sistema. Facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y determinar dónde efectuar cambios en el sistema. Localizar errores y omisiones en el sistema. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que es como una descripción. Para proveer documentación, informes, pantallas y formas. El diccionario de datos va integrado al manual de sistema para eliminar la redundancia, para validar el diagrama de flujo de datos, para suministrar un punto de partida para pantallas en vías de desarrollo e informes, para desarrollar la lógica para procesos de DFD. Ahora, un punto importante aquí, validar el diagrama de flujo de datos. ¿Cómo ustedes creen que se pueda validar un diagrama de flujo de datos? Dejo la pregunta en el aire y más tarde la vuelvo a retomar.
Los que se generan directamente en la base de datos, los tipos de diccionarios de datos. Ya actualmente los diferentes manejadores de base de datos lo generan automáticamente. Eso me lo van a entregar. ¿Y eso dónde va incluido? En el manual de sistemas. Entonces, ya llevamos varias cositas para el manual de sistemas. Los DFD, llevamos diccionario de datos de base de datos, diccionario de datos del DFD. Los que provienen de los diagramas entidad-relación. El diccionario de datos es un conjunto de tablas de solo lecturas y vistas que registran, verifican y proveen información sobre una base de datos. Describen las bases de datos y sus objetos. Incluyen dos tipos de objetos: tablas base, vistas de diccionario de datos. Tablas base, tablas que almacenan información de la base de datos, son los primeros objetos creados en cualquier base de datos. Vistas de diccionario de datos son resúmenes de las tablas base que desplieguen información útil sobre ella. Entonces, pueden anotar como prioridad por allí tablas base y vistas. Muchas aplicaciones de base de datos implementan como regla de negocio los diccionarios de datos. Los diccionarios de datos crean una capa entre la lógica de aplicación y los datos. Esto aporta las siguientes ventajas. Permite a su aplicación interactuar más eficazmente con su base de datos. Los diccionarios de datos aumentan la información de su base de datos de forma independiente a los datos físicos. Protege sus datos. Los diccionarios de datos se aseguran de que solamente se añadan datos válidos. Esto aporta como ventajas que centraliza la lógica de aplicación. Toda la información y las reglas en un solo lugar. De haber un cambio, se realiza en un solo lugar y el resto se modificará solo. Se definen como clases, se creará una clase de diccionario de datos para cada tabla. Estas clases serán usadas mientras se esté desarrollando la aplicación. Ahora, ¿qué contiene un diccionario de datos? Estructura física y lógica de la base de datos. Definición y asignación de espacio de objetos. Reglas de integridad, usuarios, roles, privilegios, auditoría. Las definiciones de todos los schemas de objetos en la base de datos, tablas, vistas, índices, clusters, sinónimos, secuencias, procedimientos, funciones, triggers, package, etcétera, entre otros. ¿Cuánto espacio ha sido asignado a los objetos? Valores por defecto para las columnas, información de reglas de integridad, nombre de usuarios, privilegios y roles que han sido asignados a cada usuario, información de auditoría, tal como que quién ha accedido o modificado objetos en la base de datos. Igualmente, cada vez que hay un control de cambio, se imprime y se evalúa y se archiva. Índices. En el diccionario de datos, todas las búsquedas de información se producen usando índices. Los índices se utilizan para encontrar rápidamente registros individuales y para buscar en una tabla, hacia adelante, hacia atrás, en un orden específico. Para ser usados adecuadamente por los diccionarios de datos, cada anotación en los índices debe ser
única. Esto es parte de las buenas prácticas. Los segmentos usados para crear un índice no deben admitir duplicados. Generalmente, la singularidad está asegurada si se añade el campo de clave primaria como el último segmento del índice. Entonces, salimos ya de base de datos, diccionario de datos, para entrar a DFD, diccionarios de datos. Entonces, el diccionario de datos en esta área contiene las definiciones de todos los datos mencionados en el DFD, diagramas de flujo de datos en una especificación del proceso y en el propio diccionario de datos. Permítanme. Antes de seguir avanzando al diccionario de datos DFD, Claudio tiene levantado la mano. ¿Qué vas a preguntar? Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, mi amor, te escucho. Dame un segundo, por favor, un segundo. Está bien, profe. Discúlpame, Claudio, ¿qué me decías, mi amor? Bueno, profe, buenos días. Era para avisarle que, bueno, si se puede haber dado cuenta, entré un poquitico tarde porque estaba trabajando. Cuando vi el mensaje, pedí permiso para venir a mi casa y era a ver si, como ya empezó, me imagino que al final, para mostrarle mis diagramas que habíamos quedado en la clase pasada, que yo le iba a presentar hoy. Ok, ¿tú trabajas en el negocio familiar? No, o sea, conozco a la persona desde que era un niño, pero no es familiar. Ah, porque desde el trabajo a lo mejor puedes ver la clase. Sí, al final me la puedes mostrar. Es importante que tengas el DFD ya bien definido porque lo necesitas para entonces definir todos los conceptos. Sí, sí, profe, yo hice, bueno, usted sabe que yo vi la clase pasada también y yo me guié mucho con lo que presentaron mis compañeros y ya lo tengo definido. Contexto, nivel uno, nivel 2. Ok, ahorita lo terminamos de ver. Yo estoy, Julio me está apoyando con las grabaciones, yo también estoy grabando por si acaso salga mal o algo, las estamos subiendo a YouTube, pero eso no significa que no vengan a clase. Tienen que venir a clase porque aquí se aclaran todas las dudas, chicos. ¿Sí? No, no me vayan a dejar de venir a clase por eso. Porque incluso cambié el horario para facilitar más las cosas. Pregunta sobre el diccionario de datos y base de datos. Por mi parte no, profe. Se está entendiendo hasta Ok, el momento. ok. Entonces, tenemos varios entregables ya, DFD, diccionario de datos de base de datos. Vamos a construir este diccionario de datos de los DFD. Luego construimos diagrama entidad-relación. Y de diccionario de base de datos sacan tablas base y las diferentes vistas. Entonces vamos a continuar solo con DFD. Entonces los diccionarios de datos que están dirigidos hacia los diagramas de flujo de datos contienen todas las definiciones que se encuentran en él. ¿Para qué sirve esto? Describe el significado de los flujos de datos y almacenes que se muestran en los DFD, incluso qué funciones va a hacer.
¿Qué datos voy a sacar de los almacenes y hacia dónde van? Describe la composición de agregados de paquetes de datos que se mueven a lo largo de los flujos, lo que no se puede descomponer en unidades más elementales. Por eso les comentaba, si ese flujo de datos va hacia un almacén y va a buscar mucha información, déjenlo sin nombre y luego lo definimos. Describe la composición de los paquetes de datos en los almacenes. Especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de información en los flujos de datos y en los almacenes de datos. Describe los detalles de las relaciones entre almacenes que se enfatizan en un diagrama entidad-relación. Cuando los trabajemos, identifica los procesos, ya ustedes saben cuáles son los procesos, donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requisitos de sistemas. Entonces, aquí tenemos alguna simbología. El símbolo del igual significa está compuesto de, es definido como, está hecho de. El signo más significa y. Paréntesis significa que el ítem entre paréntesis es opcional. Puede estar presente o ausente. Significa cero o más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves. Por ejemplo, repetición, iteración. Corchete significa que uno de los atributos entre las barras está presente. Selecciona una de varias alternativas. Separa opciones alternativas en la construcción. Asterisco, asterisco. Incluye comentario. Define el significado de datos informalmente. Arroba, identificación, campo clave para un almacén. Apóstrofe, apóstrofe incluye literales, valor a utilizar. Entonces tenemos que nombre está compuesto de título de cortesía y nombre y segundo nombre, que es opcional, y apellido paterno más apellido materno. ¿Qué significa? Que es obligatorio título de cortesía, nombre, apellido paterno y apellido materno, y es opcional el segundo nombre. Título de cortesía es igual a o contiene a. Está entre corchetes separados por barra. Es una de esas opciones o es señor, señorita, señora, doctor o profesor. Nombre es igual a. ¿Qué vienen siendo las llaves? Significa cero o más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves. Apellido paterno, entre llaves, carácter legal. Apellido materno. Una definición de un dato se introduce mediante el símbolo igual. En este contexto, el igual se lee como está definido por, o está compuesto de, o significa. Para definir un dato completamente, la definición debe incluir el significado del dato en el contexto de la aplicación. Esto se documenta en forma de comentario.
La composición del dato, si es que está compuesto de otros elementos significativos. Los valores que el dato puede tomar si se trata de un dato elemental, que ya no puede ser descompuesto. A es igual a B y C. Cuando digamos A, queremos decir una B y una C. A se define de B y C. Peso es igual. Está entre asterisco, es un comentario, porque me está ayudando a, en ese comentario, definir qué significa. Peso del paciente al ser admitido al hospital. Unidades, kilogramos, gramos, 1 a 200. Estatura del paciente al ser admitido al hospital. Unidades, centímetro, escala de 20 a 200. En un diccionario de datos se encuentran la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Es decir, de todos los niveles, muchachos. Los elementos más importantes son datos elementales, flujo de datos, almacenes de datos, procesos, entidades externas. El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de todos estos elementos. Datos elementales son aquellos para los cuales no hay una descomposición significativa, es decir, es la parte más pequeña de los datos que tiene significado en el sistema de información. Se combina varios elementos de datos para hacer los records o data structures. Ejemplo, nombre, dirección, seguro social. Cuando se han identificado los datos elementales, deben ser introducidos en el DD y provee una breve descripción acerca del significado de datos. Ejemplo, el peso que está definido, la altura, el sexo, calificación. Cada entrada en el diccionario de datos consiste en un conjunto de detalles que describen los datos utilizados o producidos en el sistema. Cada artículo se identifica por nombre de dato, descripción del dato, sinónimo o alias, longitud del campo, valores de datos. Detenerlos. Cabe mencionar que cada uno tiene valores específicos que se permiten para en el sistema estudiado. Para elaborar un diccionario de datos en forma manual, Kendall propone 5 fichas, las cuales contienen distintas características según el elemento. Por ejemplo, en proceso tenemos esa ficha. Del lado derecho superior está la notación. Entonces la notación que nosotros usamos fue un círculo. Van a colocar allí el círculo. La descripción de lo que hace ese proceso. En el rectángulo superior, ¿cómo nombraron ese proceso? Recuerden, verbo, objeto. Luego la descripción. Van a colocar las entradas a ese proceso. Describen el proceso y la salida que tiene ese proceso. Pero ese proceso puede tener otra entrada de datos. Ustedes la vuelven a nombrar y definen qué va a ser dentro de ese proceso y si tiene una posible salida. Y así van a nombrar tantas entradas como tenga ese proceso. Nombre descriptivo corresponde al texto que debe aparecer en el diagrama y que permite referenciar
en todas las descripciones que se usa el proceso. Entrada corresponde a flujos de datos que entran al proceso. Descripción más general del proceso. Salidas corresponde a flujos de datos que salen al proceso o del proceso. Tenemos flujo de datos. En la parte superior derecha está su simbología, descripción general, fuente, estructura de datos que viaja con el flujo. Ustedes aquí pueden definir todos los datos que van a ir o a entregar al proceso, a buscar en el almacén. Tienen que definir la fuente, el destino. Nombre descriptivo corresponde al texto que debe aparecer en el diagrama y que permite referenciar en todas las descripciones que se usa del flujo. Descripción más general del flujo de datos. Fuente del flujo de datos. Puede ser una entidad externa, un proceso o un flujo de datos que viene de un almacén. Destino. Puede ser una entidad externa, un proceso o un flujo de datos que viene de un almacén. El volumen por unidad de tiempo puede ser registrados por día o cualquier otra unidad de tiempo. Las entidades externas, las características que se describen son nombre, alias, descripción, describe la entidad y su propósito, flujo de datos de entrada y de salida. ¿Qué tenemos? La ficha. En la parte superior derecha está la simbología. Nosotros utilizamos dos líneas paralelas. Tenemos descripción, flujo de datos entrantes, flujo de datos salientes. Estructura de datos. Nosotros no trabajamos con este nivel de detalle, sin embargo está aquí y se los muestro. Datos elementales, los básicos, descripción breve, si es valor significativo, alfabético, alfanumérico, si es continuo, longitud. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un flow donde están los almacenes de datos, tenemos el proceso y tenemos la entidad externa. Y del otro lado derecho tenemos un diccionario de datos. Aquí ellos lo que definieron fueron los almacenes de datos, ¿sí? O sea, los flujos de datos. Employee record, employee record, que sale desde el almacén master hasta el proceso. Entonces, ¿qué contiene? ¿Qué contiene ese flujo de datos? Contiene el número de empleado y información del personal y información de pago actualizado y información de la fecha del año. El otro flujo de datos, Time File Record, contiene número de empleado, más nombre de empleado, más horas de trabajo. Y el tercer flujo de datos contiene número de empleados, nombre de empleados y dirección y cantidad de pagos actualizados. Y en el que está en la parte inferior tenemos dos flujos de datos que entran al proceso y uno de salidas, donde están definiendo el flujo de datos de salida y uno de entradas. No definieron el de las horas trabajadas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ahora todo bien.
todo bien. Ujú. Lo que es mucho trabajo, ¿verdad? De carpintería. Sí, totalmente. Ok, vamos a permitirle a... Claro, las dudas van a venir cuando se sienten a desarrollarlo. Todo es muy bonito conceptualmente. Claudio, por favor. Debe haber alguna IA por ahí que ya lo haga. Eso estoy buscando. Ya voy, profe, me estoy uniendo con el computador. Busquen ustedes también. Yo estoy buscando si hay algo automatizado. Eso de las fichas me parece muy anticuado. Ojo, yo tengo unas por ahí, pero ya no las debo ni encontrar. Nunca he visto que la hagan en las empresas que he trabajado. Lo único que tendemos a usar es el diagrama que genera el mismo gestor de base de datos. No, mi vida, no. Eso en las grandes empresas tú lo propones y casi que en la cara tú vas a leer, estás botado. ¿Me entiendes? Porque para ellos eso son horas hombres perdidas. O sea, sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se lamentan los jefes? Los jefes se lamentan, por lo general, uno es el que hace todo, es decir, una o dos personas hacen todo. Que cuando alguien no está porque fue despedido abruptamente, porque en las áreas de sistema no cumplen los 15 días, sino que deben salir inmediatamente por política de seguridad. Y eso no está documentado. Es donde vienen los problemas y vienen los señalamientos. Y lo he visto muchísimo. Despiden a alguien inmediatamente y y en lo que él hizo, ok, las claves las recupera, pero la lógica de todo está en los manuales de sistema. Y eso para las pequeñas empresas es pérdida de tiempo y de papel. Las únicas empresas que hacen eso son las que buscan un certificado de calidad, porque le da prestigio o necesitan que les den permisos en algún ente regulatorio. Por ejemplo, la Sudeban. A Sudeban en cualquier empresa de medios de pago tienen que hacer todo esto que les estoy diciendo, porque le meten el ojo al departamento de sistema por razones obvias. Y te piden, bueno, ¿dónde está la certificación ISO? Entonces, eso es un papeleo que tú tienes que trabajar primero con esa certificación que lleva de 1 a 2 años. Y entonces allí es que se documentan todos los sistemas. Yo te pregunto, Giovanni, ¿la empresa donde has trabajado o que has escuchado tienen algún certificado internacional? No lo he preguntado, pero asumo que tienen algún certificado porque prestan servicio a hospitales e industrias. Ya, pero haciendo sistemas, no involucran pago ni nada de eso. En la que estoy actualmente, en una. En una sí, de hecho, se trabaja con un banco que es el que encarga de procesar los pagos y, bueno, se cobran las comisiones y todo lo demás. Ya, está bien. ¿Dónde se suelen documentar bancos? Los seguros, aunque paguen mal a los empleados, los seguros. ¿Qué otra empresa? Las empresas de viaje, pero las empresas que le hacen sistema a la venta de boletos. ¿Qué otro más? A ver. Donde es necesario la documentación de sistema, porque el personal es muy cambiante. Y empresa, claro, por supuesto, las empresas que manejan dinero. Esas empresas que ustedes ven allí, se ven muy bonitas, PayPal, pero PayPal tuvo muchas demandas al principio, ya porque PayPal está más establecido. Yo creo que PayPal
no recuerdo bien, ya es de Mercado Libre. Y Mercado Libre, que es una empresa argentina, ellos compraron, a ver, ¿cuál es la otra empresa? Estaba Amazon, está Alibaba y hay otra empresa donde se hacen subastas. eBay. Esa, mi amor, esa. Incluso ya tienen años comprado y han tratado de, ¿cómo se llama? De modificar un poco las interfaces y lo han hecho. Y aparte, Mercado Libre tiene un producto que lo volvió independiente, Mercado Pago. Ellos son argentinos, pero poco a poco se han expandido. Entonces, seguramente ellos como son tan modernos, la documentación la deben tener toda en la nube. Y ellos no hacen nada sin un control de cambio. En los bancos se escucha mucho la palabra control de cambio. No solamente se hace a nivel lógico, sino a nivel de papel y es aprobado por un comité. ¿Por qué? Porque si hay un error en algún transacción, eso puede afectar a los clientes, a su depósito, a los intereses, a la hora que saque dinero. Imagínense, acuerden el problema que se generó con el BOD, que no dejaba sacar hasta tanto dinero por día, ¿sí? Eso, para hacer eso, tuvieron que haber un control de cambio, donde configuraron el sistema para que hiciera eso. Entonces, el día que llegaron a auditar porque estaba pasando eso, porque le estaban reteniendo el dinero al pueblo, entre comillas, cuáles son los responsables de ese cambio y deben buscar el papel. Pues, ¿quién firmó? Bueno, fulanito, sutanito y sutanito. Ya estás viendo allí más o menos en la práctica, en la vida real. Bueno, sí, se ve, ya me imagino cómo se va funcionando la cuestión. Bueno, no he trabajado todavía en entidades financieras, pero de momento, en las aplicaciones que he trabajado que manejan dinero de forma indirecta, no, casi siempre lo que me indican es el diagrama entidad-relación. Que por cierto, los mismos motores de base de datos tienen unas herramientas para exportarlo según sé. Bueno, de hecho, el de Postgre, PGAdmin, que es el de Postgre, lo tiene, que es el... Bueno, se puede ver toda la relación. Gracias a Dios, ya ese está automatizado. El diccionario de datos, nos falta encontrar cómo automatizamos el DFD. Te lo voy a dejar por tarea. Yo también lo tengo por tarea, ¿sí? Todo lo que sea automatización, todo lo que sea validación, hay que aprenderlo a hacer. Ajá. Les hice una pregunta. ¿Cómo ustedes saben que ese diagrama que ustedes hizo está bien? ¿Cómo lo podemos validar? Ojo, ya pasó por una validación humana, pues. Ajá. ¿No tienen una idea más o menos en esta nueva era de la automatización, del no-code, de la IA? Profe, yo bajo mi opinión, creo Ajá. que para validarlo debería tener, por ejemplo, tanto el retorno como los procesos, como ¿cómo se llama esto? Retorno, proceso La salida. y la salida. Porque Ajá. usted sabe que necesita tener básicamente, no puede haber un diagrama que no tenga los tres tipos de procesos de esos que estamos hablando. Eso es que digo yo. Ok. Pero eso es la teoría y eso es tu ojo que lo está viendo y mi ojo que lo está viendo. Pero a nivel de sistemas, a nivel de que si tú metes ese dibujito en algún sitio, te puede decir si está bien o mal, o si te falta algo. Pues si cumple con lo solicitado, que por ejemplo en mi caso era registrar las ventas, pues Ajá. funciona. Ojo, no porque tú lo desconoces. Pero fíjate, el DRAW tiene una validación manual. Sería chévere que la buscan. Él te valida lo que tú estás diciendo.
Si hay un flujo libre, es decir, que no va a ningún lado. Si hay un proceso sin entrada y sin salida. Si hay una entidad aislada. Esa es una forma de validarlo, pero Draw lo tiene manual. En Visual Paradigma está automatizado, pero también es de pago. Exacto. Pero hay otro que es gratis. A ver, hay uno, no recuerdo cuál es. Ajá. Hay uno que les valida si el diagrama va con respecto al proyecto o qué le falta, pero no recuerdo el nombre. Se los voy a buscar, chicos. No recuerdo, no recuerdo si es Visual Paradigma. No creo que sea ese. Porque el que yo les estoy diciendo, el DFD se ingresa con código. Y a partir del código es que él arroja el diagrama. Es al revés. Nosotros nos fuimos por el lado fácil, que es con el diagrama, para poder primero entender la lógica. Pero lo más avanzado es que se va del código a la gráfica. ¿Ves? Entonces, si hay una manera de validar de manera de software los DFDs, chicos, después que pasan por el ojo humano, por varias personas, si hay una forma de validar el DFD. Entonces, vamos a tratar de validar ese DFD y luego lo pasamos al diccionario de datos. A ver qué tanto lo podemos mejorar. Pero es importante saber las limitaciones del sistema, o sea, sincerar el sistema, solo va a ser esto y esto.